Le voy a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14, 15 y 16. ¿Está bien? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí habla del plan, del deseo de Dios, del sueño de Dios, de enviar a su Hijo, ¿verdad? De delegarle, de enviarle a ser el Mesías, el Salvador. Aquí nos damos cuenta que nació en el corazón de Dios por amor a nosotros, ¿verdad? Viendo que estábamos perdidos los seres humanos, los hombres en el mundo, por nuestros delitos y pecados. Aquí lo grueso, aquí lo importante es que este es el plan de Dios, este es el sueño de Dios. Nos plasma en la Escritura lo que nació en el corazón de Dios. Pero escúcheme, dentro del plan de Dios también estableció los procesos. Porque aunque todo esto nació en el corazón de Dios, ¿verdad? Cristo mismo vino a demostrarnos, a mostrarnos que todo sería parte de un proceso. Y es importante que nosotros como creyentes no ignoremos los procesos de Dios. Estaba en el corazón de Dios enviar a su Hijo a salvar el mundo, pero escúcheme, nos muestra a través de Cristo los procesos. Cristo nacería en una mujer, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. Este bebé crecería entre la gente en Israel, ¿verdad? Y aproximadamente a los 30 años empezaría su ministerio. Aproximadamente a los 33 lo crucificarían. Procesos. Un proceso de 30 años de crecimiento, ¿verdad? Experimentó Jesús para manifestar su ministerio. Y un proceso de 3 años para iniciar, para funcionar dentro del plan divino, hasta el momento de la cruz, hasta el momento del cumplimiento en obediencia y muerte de cruz. Aquí lo importante, amado, es entender los procesos. Todo aquello que pasa por un proceso es una garantía. Y yo quiero decirle, amado, que usted que está escuchando este mensaje, ¿verdad?, entienda la importancia de los procesos. Todo aquello que pasa un proceso de formación, ¿verdad?, será una garantía. Es como, vamos a poner un ejemplo, usted va a preparar un pastel y hay ciertas horas, cierto tiempo, ¿verdad?, para prepararlo y cocinarlo. Pero si usted cumple el proceso de formarlo, de prepararlo, de cocerlo, usted tendrá en sus manos un pastel idóneo para comer. Pero si usted no entiende los procesos y lo elabora mal, fuera del tiempo de elaboración, fuera del tiempo de cocerlo, de prepararlo, usted sí tendrá un pastel, pero estará crudo o estará mal elaborado. Y la importancia de los procesos es que todo aquello que cumple un proceso será una garantía. Dentro de la vida cristiana, los ministros, los servidores, los colaboradores, es importante, ¿verdad?, que pasen por un proceso para que sea gente aprobada en el Espíritu, que sea gente aprobada por la formación en el Espíritu a través de la obediencia y la sumisión. Y mire, quiero decirle, voy a poner otro ejemplo. Toda esa gente que viene por primera vez a la iglesia, ¿verdad?, vienen, como decimos, del mundo y vienen a la iglesia y se convierten a Cristo, es importante que entren a procesos, algunos procesos de liberación para romper pactos, maldiciones, cosas que se han hecho, ¿verdad?, en la vida pasada. Y dentro del nuevo nacimiento, en la nueva vida, hay un proceso, escúcheme, de romper área por área, ¿verdad?, cosas prácticas que se hicieron, renunciar, arrepentirse, ¿verdad?, de ese tipo de cosas y darle un tiempo, un proceso de liberarnos, romper, renunciar a cosas. Como es un proceso también crecer en la palabra, como es un proceso meternos día con día a ser edificados por la palabra de Dios, ¿verdad? Somos resultado de procesos.
¿verdad? El ministro, el servidor, el colaborador es resultado de un proceso. Aquí lo importante es no brincar procesos. Es como un bebé que está dentro del vientre de mamá, ¿verdad? Y lo natural, lo normal son aproximadamente 9 meses. Y hay niños que pueden nacer a los 7 meses, pueden nacer a los 8 meses, y sí nacen, pero escúcheme, pero hay ciertas áreas de su vida, órganos de su cuerpo, que al no formarse bien, sí funcionan, pero no de manera óptima, no de manera ideal. Cuando se brincan procesos, escúcheme, sí se puede funcionar, pero no es una garantía que funcione de una manera ideal. Por eso los procesos de Dios son importantes. Llegar a una iglesia, escúcheme bien, no juntarse en la iglesia. Usted tiene que agarrar un proceso de preparar su corazón, escúcheme bien, no para juntarse en la iglesia. No se junte en la iglesia, únase al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Únase a la visión de su iglesia local y agarre un proceso donde su corazón pueda ver, entender, amar, abrazar esa visión local, escuche, y entre a procesos de formación también, para que el plan de Dios se cumpla también a través de su vida. Mucha gente llega y Dios tiene un plan y tiene un propósito, pero escúcheme, ese plan y ese propósito se cumplen a través de procesos. Y si aprendemos desde el principio, escuche, a llevar una vida cristiana sana, una enseñanza de la vida, de la palabra de Dios, de la sana doctrina, escuche, y metemos procesos de formación, escucha, al pasar del tiempo, por los procesos de Dios, formaremos, se levantarán en las iglesias gente ideal, idónea para enseñar a otros. ¿Entiende? Los procesos de Dios son importantes. Aquí había una promesa, Dios enviaría a su hijo, vendría el Mesías, pero empezó un proceso, vino dentro de un vientre y después de un tiempo nacería y después crecería, ¿verdad? En el pueblo, y después se manifestaría en su ministerio hasta llegar a la cruz y decir en la cruz del Calvario, consumado es. Quiero decirle, amado, que entienda los procesos de Dios. Los procesos de Dios formarán carácter, la actitud, la conducta, la motivación correcta para estar dentro de la iglesia, para funcionar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Quiero decirle que los procesos de Dios son importantes para formar discípulos de Cristo. Entonces, amado, quiero exhortarle a que no brinque procesos, no te brinque los procesos. Hay gente, escúcheme bien, que brinca procesos y funciona, pero no son una garantía. Aquí lo ideal es que haya una aprobación de Dios a través del Espíritu y de tu iglesia local. Es importante que tú entiendas que todo aquello en lo que tú inviertes es parte de un proceso. Aprender a leer la Biblia, aprender a entenderla, aprender a orarla, aprender a orar, aprender a adorar, aprender a alabar. Son procesos, son tiempos que son necesarios que nosotros invertamos tiempo, dinero, esfuerzo, escuche, en formar en nosotros una vida cristiana obediente conforme al plan de Dios. Así como el plan de Dios era enviar al Mesías y metió procesos, el plan de Dios sí es que tú le sirvas, que tú le ames, que tú le conozcas, pero que inviertas tiempos de procesos, donde puedas crecer en fe, donde puedas crecer en actitud, donde puedas crecer en servicio. Y yo te aseguro, escúchame, que si tú cumples procesos, si tú te dejas formar a través de procesos, llegarás a ser la persona que Dios quiere que seas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta luego.